Isabela corrió la cortina blanca de la ventana de la cocina con un movimiento familiar. La luz del atardecer brillaba a través de la fina tela, coloreando la habitación con los tonos cálidos del sol poniente. Removía lentamente la salsa de la pasta, el plato favorito de Marcos. 23 años juntos le habían enseñado muchas pequeñas cosas sobre su marido. Cómo le gustaban los tomates cortados en rodajas, cuánta albahaca añadir a la salsa, cuánto tiempo cocer la pasta. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde. Marcos tenía que volver del trabajo dentro de media hora. Últimamente se quedaba hasta tarde en su taller de reparación de coches cada vez más a menudo, explicando que tenía afluencia de clientes. Isabela suspiró, recordando cómo solía correr a casa para cenar con ella y Lucas. Ahora su hijo vivía aparte, estudiando en la universidad, y sus cenas familiares eran poco frecuentes. La puerta principal se cerró antes de lo habitual. Isabela se giró sorprendida al oír los pesados pasos de su marido en el pasillo. Algo iba mal, lo sentía con todo su ser. «Tenemos que hablar». La voz de Marcos sonaba apagada y desacostumbradamente seria. Isabela se secó las manos con un paño de cocina, sintiendo que todo su interior se agarrotaba con un mal presentimiento. Marcos estaba en la puerta de la cocina, indeciso. Su postura, habitualmente segura, parecía rota, y en sus ojos se leía una mezcla de culpa y determinación. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando mantener la calma. «Tenemos que hablar. Seré franco. He conocido a otra mujer. Quiero el divorcio». Aquellas palabras sonaron como un disparo en el silencio de la cocina. Isabela sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Se desplomó en la silla, incapaz de creer lo que oía. Era como si el tiempo se hubiera detenido y el aire se sintiera denso y pesado. «¿Hace cuánto tiempo?», fue todo lo que pudo pronunciar. 6 meses. 6 meses. 6 meses de mentiras, de traición, de doble vida. Isabela recordaba todos sus regresos tardíos, sus viajes de negocios, sus repentinas llamadas telefónicas. ¿Cómo pudo estar tan ciega? «Se llama Leticia», continuó Marcos mirando a un lado y a otro. «Trabaja como contable en el concesionario de coches de al lado». Isabela miró fijamente al hombre que tenía delante y no lo reconoció. ¿Dónde estaba el Marcos que 23 años atrás le había jurado amor eterno? ¿Quién le había cogido la mano cuando nació Lucas? ¿Quién había hecho una barbacoa para ellos en el patio todos los domingos? Una salsa olvidada burbujeaba en la olla. El olor a tomate quemado llenaba la cocina, pero nadie le prestaba atención. En la cabeza de Isabela se arremolinaban 1000 pensamientos, pero no podía atrapar ninguno. «Quiero que sea civilizado», decía Marcos. «Podemos dividir la propiedad a partes iguales. Venderemos la casa y nos repartiremos el dinero». Isabela sintió que se le saltaban las lágrimas. Dividir la propiedad. Vender la casa. Como si uno pudiera dividir así 23 años de vida juntos. «¿Y Lucas?», le tembló la voz. «¿Has pensado en tu hijo? Tiene 20 años. Es un adulto y lo entenderá». En ese momento sonó el teléfono. El nombre de su hijo apareció en la pantalla. Isabela se quedó mirando la pantalla parpadeante, incapaz de moverse. Marcos también se quedó inmóvil, mirando el teléfono. «Hablaré yo con él», dijo por fin. «No». Isabela encontró de pronto la voz. «Se lo diré yo. Es mi derecho como madre». Cogió el teléfono y salió de la cocina, dejando a Marcos solo. En el dormitorio se hundió en el borde de la cama, la misma que habían elegido juntos hacía 5 años. En la mesilla de noche había una fotografía de su boda. Rostros jóvenes y felices la miraban, como burlándose del presente. «Hola, mamá». La voz de Lucas sonaba despreocupada. «¿Cómo estás?». Isabela respiró hondo, tratando de recomponerse. «Hijo, tienes que venir, hoy mismo». Algo en su voz hizo recelar a Lucas. «¿Qué pasa? Ven, por favor».
Después de la conversación, se quedó sentada en la oscuridad del dormitorio durante un largo rato. Se oían los pasos de Marcos al otro lado de la puerta. Estaba dando vueltas por la casa, recogiendo algunas cosas. Isabela recordó cómo lo había conocido en una fiesta universitaria. Estaba tan guapo con su cazadora de cuero y su sonrisa encantadora. ¿Quién iba a pensar que 23 años después esa sonrisa estaría dirigida a otra mujer? Marcos se había marchado. En la casa reinaba un silencio opresivo, solo roto por el tic-tac del reloj. Isabela bajó lentamente a la cocina. La salsa de la olla se había convertido en una masa negra. Tiró mecánicamente la comida estropeada y se puso a fregar los platos, como si aquel ritual familiar pudiera devolver la normalidad a su mundo en ruinas. Una hora más tarde llegó Lucas. Entró en la casa volando, ansioso y sin aliento. Cuando vio el rostro lloroso de su madre, comprendió sin palabras. Se dejó caer junto a ella en el sofá y la abrazó con fuerza. «Ha encontrado a otra», dijo Isabela en voz baja. Lucas apretó los puños. En sus ojos se leía una mezcla de dolor y rabia. «¿Cómo ha podido? ¿Después de tantos años?». Isabela negó con la cabeza, sin encontrar respuesta. Miró a su hijo y vio en él los rasgos de Marcos, los mismos ojos oscuros, la misma barbilla obstinada. Pero, a diferencia de su padre, en los ojos de Lucas se leía un amor y una devoción sin límites. «Me quedaré contigo», dijo con firmeza. «No, cariño, tienes tus estudios, tu propia vida. Tú eres más importante». Aquella noche, Isabela se tumbó en su cama y en la de Marcos, que ahora parecía enorme y vacía, y miró al techo. En algún lugar de la ciudad estaba ahora el hombre al que amaba más que a la vida, que conocía cada rasgo de su rostro, cada hábito, cada sueño. Y ese hombre ya no le pertenecía. Fuera de la ventana empezaba a lloviznar. Las gotas tamborileaban en el alero, creando un ritmo monótono al que los pensamientos de Isabela giraban en un ciclo interminable de dolor e incomprensión. Mañana tenía que ir a trabajar al hospital, sonreír a los pacientes, poner inyecciones, rellenar historiales. ¿Cómo podía fingir que todo era normal cuando su mundo se había hecho añicos? El pasillo del hospital recibió a Isabela con el bullicio habitual. Las enfermeras se apresuraban en sus quehaceres. Un bebé lloraba a lo lejos. El olor a café recién hecho salía de la habitación de los residentes. Este mundo vivía su vida sin darse cuenta de que para uno de sus habitantes la tierra había dejado de girar. Camila, su amiga y compañera, se dio cuenta enseguida de que algo no iba bien. 20 años de trabajo codo con codo les habían enseñado a entenderse sin palabras. «¿Qué ocurre?», preguntó en voz baja, llevándose a Isabela a un lado. «Marcos tiene otra mujer». Camila ahogó un grito y abrazó fuertemente a su amiga. En aquel momento, un paciente se asomó a la habitación, reclamando atención, e Isabela tuvo que volver al trabajo. Tal vez fuera lo mejor. Las tareas rutinarias no le daban tiempo para pensar. Ponía inyecciones metódicamente, cambiaba vías, anotaba lecturas en los historiales. Sus manos se movían automáticamente, realizando las acciones habituales, mientras sus pensamientos vagaban por algún lugar lejano. Recordaba cómo Marcos le llevaba la comida cuando empezó a trabajar en el hospital. Lo orgullosa que se sintió de ella cuando la ascendieron a jefa de enfermeras de la planta. «Enfermera, ¿se encuentra bien?». La voz de un paciente anciano la devolvió a la realidad. Se dio cuenta de que llevaba varios minutos con una jeringuilla vacía en las manos. En su hora de almuerzo, Camila la arrastró a la cafetería. Isabela no quería comer, pero su amiga insistió en al menos una taza de té. «Cuéntame todo», le pidió Camila deslizando un plato de sándwich hacia ella. E Isabela lo hizo. De aquella noche, de la salsa para la pasta, de los 6 meses de mentiras, de Leticia, la del concesionario. Le temblaba la voz, pero ya no había lágrimas. Parecía haberlas llorado todas la noche anterior.
Dijo que quería dividir la propiedad a partes iguales, terminó su relato. Gracias por eso, suspiró Camila. ¿Recuerdas a María, la del tercer pabellón? Su marido la dejó sin un centavo. En ese momento, el teléfono de Isabela vibró. Un mensaje de Marcos. Pasaré esta noche a recoger el resto de mis cosas. Estaré allí a las 7. Isabela sintió que se le saltaban las lágrimas. La idea de tener que volver a verle le parecía insoportable. «Podría quedarme contigo», ofreció Camila, notando el cambio en el rostro de su amiga. «No, no deberías. Lucas prometió que vendría». El día se alargó interminablemente. Cuando por fin terminó su turno, Isabela caminó lentamente hasta la parada del autobús. Marcos solía recogerla a menudo después del trabajo. Ahora tendría que acostumbrarse a su nueva vida. En el autobús vio a una pareja joven. La chica tenía la cabeza apoyada en el hombro de su compañero y se reían en voz baja de algo. Isabela se volvió hacia la ventanilla, sintiendo que los ojos se le volvían a llenar de lágrimas. En casa se encontró con el silencio. Encendió mecánicamente la luz y puso la tetera. El reloj marcaba las 6:30. Marcos llegaría dentro de media hora. Isabela subió al dormitorio, abrió el armario. La mitad de las cosas habían desaparecido, se las había llevado ayer. Sus viejos jerseys, los que tanto le gustaba ponerse por las mañanas, seguían en la estantería. El timbre sonó antes de lo que esperaba. En el umbral estaba Marcos, y junto a él, una mujer joven con el pelo largo y oscuro y los labios pintados de rojo intenso. Isabela sintió que el suelo se le iba bajo los pies. «Hola», dijo Marcos. «Esta es Leticia. Me va a ayudar a hacer la maleta». Isabela se apartó en silencio, dejándoles entrar en la casa. Leticia recorrió el pasillo con mirada evaluadora. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro, como si ya estuviera imaginando cómo redecoraría el lugar. «Tienes una casa preciosa», dijo con fingida cortesía. Isabela no respondió. Observó a la mujer subir las escaleras que había lavado todos los fines de semana durante tantos años. Como toca la barandilla que Marcos pintó el verano pasado, como entra en su dormitorio, donde habían pasado tantos momentos felices. El sonido de la puerta principal al abrirse la hizo estremecerse. Lucas apareció en el umbral. Al ver a su padre con una mujer desconocida, se quedó helado. «¿Qué hace ella aquí?». Su voz temblaba de rabia apenas contenida. «Hijo, no empieces», dijo Marcos cansado. «No empieces. ¿La has traído a casa de mamá? ¿Cómo has podido?». Leticia bajó las escaleras sosteniendo una caja de pertenencias. «Marky, quizás sea mejor que vengamos en otro momento», sugirió con voz dulce. «Marky». Isabela sintió que un ramalazo de náuseas le llegaba a la garganta. Durante 23 años le había llamado simplemente Marcos. «No», dijo con firmeza. «Ahora vamos a por nuestras cosas». La siguiente media hora pasó como un borrón. Isabela estaba sentada en la cocina, escuchando el ruido de las puertas de los armarios de arriba, el crujir de las bolsas, Leticia diciéndole algo en voz baja a Marcos. Lucas estaba junto a su madre, poniéndole la mano en el hombro. Por fin bajaron con las últimas cajas. Leticia volvió a esbozar su falsa sonrisa. «Encantada de conocerte», dijo. «Fuera», siseó Lucas. Marcos miró a su hijo con dureza, pero no dijo nada. Salieron y, un momento después, el motor de su coche retumbó en el patio. Isabela permaneció inmóvil hasta que el sonido del motor se desvaneció en la distancia. Entonces se levantó despacio y empezó a fregar los platos que habían sobrado por la mañana. El agua caliente le quemaba las manos, pero apenas lo notaba. «Mamá, para», dijo Lucas en voz baja. «Vete a descansar». Pero ella siguió frotando mecánicamente los platos, como si intentara lavar no solo la suciedad, sino también los recuerdos de esta noche. Aquella noche no consiguió volver a dormir. Por la mañana tuvo que volver a trabajar y fingir que todo iba bien.
pero ahora al menos tenía la tranquilidad de un hijo que no la traicionaría y una amiga que la comprendería sin palabras. Quizás eso sería suficiente para empezar a vivir de nuevo. Pasó una semana. Isabela aprendió a vivir en silencio. Aprendió a no inmutarse cuando veía a un hombre como Marcos en el pasillo del hospital. Aprendió a cocinar para una persona en lugar de para dos. Pero una cosa que no podía hacer era no pensar en lo que había pasado. Ese día se despertó con el timbre de su teléfono. En la pantalla aparecía el nombre del abogado al que había consultado sobre el divorcio. Señora Santos, tenemos un problema. La voz en el auricular sonaba preocupada. Su marido está incumpliendo acuerdos previos para dividir la propiedad. Isabela se sentó en la cama, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Qué quiere decir? Ha presentado una petición alegando que toda la propiedad fue adquirida con sus fondos personales. Exige quedarse con la casa y la mayoría de los bienes. ¿Cómo podía? Después de todos los años que había trabajado con él, ahorrado hasta el último céntimo, negándose todo a sí misma para que pudieran comprar esta casa. En el hospital, Camila se dio cuenta enseguida de su estado. ¿Qué ha hecho otra vez ese bribón?, preguntó, arrastrando a su amiga a la habitación de la residente. Isabela relató la llamada del abogado. Le temblaban las manos mientras intentaba servirse un poco de agua. Tienes que luchar, dijo Camila con firmeza. ¿Tienes documentación que pruebe tu contribución a la compra de la casa? Debe haber algún extracto bancario antiguo en alguna parte. El día se hizo interminable. Cada vez que le ponían una inyección o le tomaban la tensión, Isabela pensaba en los documentos que tenía que encontrar, en el dinero para un abogado, en cómo podía ser tan ingenua y creerse sus promesas. Por la noche, Lucas llamó. «Mamá, he hablado con papá», decía con voz tensa. Es como si no pudiera oírme, no para de hablar de que es su dinero, su negocio, su casa. ¿Y qué hace ella? Isabela seguía sin poder pronunciar el nombre de la amante de su marido. Ella está a su lado todo el tiempo. Le susurra algo al oído. Es como si estuviera hipnotizado. Tras la conversación con su hijo, Isabela permaneció sentada en la oscura cocina durante largo rato. Fuera de la ventana lloviznaba. Las gotas caían por el cristal creando extraños dibujos. Marcos y ella solían sentarse así por las tardes, bebiendo té y haciendo planes para el futuro. La mañana empezó con otro estruendo. Isabela se encontró con que no podía sacar dinero de su tarjeta. Marcos había bloqueado de alguna manera su cuenta conjunta. Estaba sentada en la cafetería en su hora de almuerzo con una ensalada sin tocar cuando Camila se le acercó. «Hay alguien que quiere verte», le dijo con voz extraña. En el vestíbulo del hospital estaba Marcos. A su lado, como siempre, estaba Leticia. Isabela presintió un problema inminente. «¿Qué quieres?», su voz sonaba apagada. «Hablar», se adelantó Marcos. «Sobre el reparto de bienes». «¿Aquí? ¿En el hospital?». «¿Dónde si no? No contestas al teléfono». Leticia se quedó un poco atrás, observando con una leve sonrisa. Llevaba un vestido caro que Isabela nunca se había comprado. «Es sencillo», continuó Marcos. «Tú renuncias a reclamar la casa y el taller y nos separamos pacíficamente». ¿Pacíficamente? Isabela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. «¿Después de 23 años de matrimonio, quieres dejarme sin nada? Este es mi negocio, mi dinero. ¿Y mi trabajo? ¿Mis ahorros? ¿Los años que he pasado ayudándote a construir este negocio?» Leticia dio un paso adelante. «Marky lo tiene todo pensado», dijo con su voz melosa. «Hazlo sencillo». La gente empezó a reunirse en el pasillo. Enfermeras, pacientes, todo el mundo observaba la escena. Isabela sintió que las mejillas le ardían de vergüenza y humillación. «Váyanse», dijo en voz baja. «Los dos». «Te arrepentirás»,
siseó Marcos. Me aseguraré de que no consigas nada. Se alejaron dejando a Isabela de pie en medio del vestíbulo del hospital. Había gente cuchicheando. Algunos la miraban con lástima, otros con curiosidad. Camila se acercó y pasó el brazo por los hombros de su amiga. «Salgamos de aquí», dijo en voz baja. «Nos excusaré a las 2 por el resto del día». En casa, Isabela se puso a limpiar mecánicamente, lo único que la ayudaba a no pensar. Fregó el suelo, volvió a fregar los platos, colocó las cosas en su sitio. El teléfono sonó cuando ya había oscurecido al otro lado de la ventana. Un número desconocido. «¿Hola? ¿Isabela? Soy Ricardo, el hermano de Marcos». No se dio cuenta enseguida. Hacía años que no hablaban, desde que Ricardo se había mudado a otra ciudad. «Me enteré de lo que está pasando». La voz de Ricardo sonaba preocupada. «¿Cómo estás?». De repente estaba llorando. Por primera vez en todo aquel terrible día, las lágrimas brotaron a raudales, y lo contó todo. Lo de la traición de Marcos, lo de Leticia, lo de las amenazas de dejarla sin nada. «Iré», dijo Ricardo con firmeza. «Mañana. Necesito hablar con mi hermano». Cuando la conversación terminó, Isabela sintió algo parecido a la esperanza. Ricardo siempre había sido la voz de la razón en la familia, siempre había sido capaz de llegar a Marcos. ¿Quizá podría hacerlo ahora? Por la noche no pudo volver a dormir. Se quedó a oscuras escuchando los sonidos de la casa vacía. ¿Cómo podía el amor volverse tan cruel? Empezaba a amanecer por la ventana. Mañana llegaría Ricardo. Mañana, tal vez, algo cambiaría. Mientras tanto, solo había que vivir para ver la mañana. Ricardo llegó por la mañana temprano. Isabela se estaba preparando para ir a trabajar cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Lo reconoció enseguida, aunque hacía años que no lo veía. Alto, majestuoso, con un mechón de canas en el pelo oscuro. A diferencia de su hermano menor, los años solo lo habían hecho más sólido. «Has adelgazado», fue lo primero que dijo mientras abrazaba a su cuñada. Isabela sonrió débilmente. Había evitado mirarse al espejo en las últimas semanas, pero sabía que había adelgazado. La bata de uniforme que antes le quedaba bien ahora colgaba como una percha. «Hablaré con él hoy». Ricardo estaba decidido. «Lo que está haciendo es una locura». En el hospital, Isabela intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima conversación de sus hermanos. Confundió 2 veces las historias clínicas de los pacientes, algo que nunca le había ocurrido en todos sus años de trabajo. «Enfermera Santos», la llamó el jefe del departamento. «Venga a verme». Su despacho olía a medicamentos y a papel viejo. El doctor Méndez la miró con preocupación. «Me ha llegado la noticia del incidente de ayer», empezó. «Comprendo su situación, pero el hospital no es lugar para disputas familiares». Isabela sintió que el color le inundaba la cara. «Lo siento, doctor Méndez. No volverá a ocurrir». «Eso espero. Eres una buena trabajadora, Isabela. No dejes que los problemas personales afecten a tu trabajo». Salió del despacho sintiéndose como una colegiala delincuente. Camila la esperaba en el pasillo. «¿Qué te ha dicho?» «Me ha dado una advertencia». «Viejo gruñón», resopló Camila. «Mejor simpatizar». En ese momento sonó el teléfono de Isabela. El de Ricardo. Hablé con él. La voz del mayor de los Santos sonaba cansada. «Está peor de lo que pensaba». «¿Qué te ha dicho?» «No es el mismo, Isabela. Esa mujer es como si le hubiera lavado el cerebro. No para de decir que nunca le has apoyado, que solo has estado sacando dinero todos estos años». Isabela se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las piernas. «Pero no es verdad», le temblaba la voz. «Tú sabes que no es verdad». «Claro que lo sé. Todo el mundo lo sabe, pero es como si estuviera en una especie de estupefacción».
Después del trabajo, Isabela se dirigía a la parada del autobús cuando vio un coche que le resultaba familiar. Marcos. Y a su lado, como siempre, Leticia. «Tenemos que hablar», le cerró el paso. «No tengo nada que decirte». «Pero yo sí». Sus ojos ardían con un fuego maligno. «¿Por qué demonios me has echado encima a Ricardo?» «No le he echado a nadie encima. Me llamó él solo». Leticia se deslizó fuera del coche como una serpiente. «Marky, cariño, no te pongas nervioso». Le puso una mano en el hombro. «Deja que tu ex piense en su comportamiento. Al fin y al cabo, ella también podría quedarse sin trabajo». La amenaza estaba dicha con voz dulce, pero no por ello era menos explícita. Isabela sintió que todo en su interior se congelaba. «¿Me estás amenazando?» «Que sí, querida», sonrió Leticia. «Solo un consejo de amiga». La gente de la parada observaba la escena con curiosidad. Alguien estaba grabando con su teléfono. Isabela se sintió como en una telenovela barata. «Quítate de en medio», dijo en voz baja, mirando directamente a los ojos de Marcos. Algo en su mirada le hizo retroceder. Pasó de largo, sintiendo sus miradas de espaldas. Solo en el autobús se permitió llorar. Ricardo la esperaba en casa. Cuando vio su cara llorosa, comprendió. ¿Qué han hecho? Ella le contó lo del encuentro en la parada del autobús. Ricardo se paseaba por la cocina, con el rostro cada vez más sombrío. «Esto se nos está yendo de las manos», dijo finalmente. «Tenemos que tomar medidas». «¿Qué medidas? ¿Tiene dinero, contactos?» «Yo también tengo contactos», dijo Ricardo con firmeza. «Y no dejaré que mi hermano se convierta en un monstruo». Aquella noche, Isabela no pudo volver a dormir. Recordaba a Marcos como solía ser, cariñoso, atento, amoroso. ¿Dónde se había metido aquel hombre? ¿Qué le había hecho aquella mujer? Al otro lado de la ventana, la ciudad nocturna retumbaba. A lo lejos, las sirenas de las ambulancias, los ladridos de los perros, la música de los coches que pasaban. La vida normal seguía su curso, sin darse cuenta de que en una de las casas una mujer yacía insomne, intentando comprender cómo su vida se había convertido en una pesadilla. Por la mañana llegó un mensaje de Lucas. «Mamá, me he enterado de lo de ayer. Iré esta noche». Su chico, su protector, ¿cuándo llegó a ser tan maduro, tan confiable? En el trabajo, todos hacían como si no pasara nada, pero Isabela sentía las miradas. Lástima, curiosidad, juicio. Había aprendido a reconocerlas todas. Solo Camila seguía siendo la misma, fiable, leal, dispuesta a proteger a su amiga del mundo. «¿Sabes qué?», dijo durante el almuerzo. «Vas a superar esto. Eres más fuerte de lo que crees». Y por primera vez en mucho tiempo, Isabela sintió que tal vez, solo tal vez, Camila tenía razón. Ricardo se quedó en la ciudad más tiempo del previsto. Todas las mañanas acompañaba a Isabela al hospital en su coche y por la tarde se reunía con ella después del trabajo. Se sentía como en una fortaleza. Mientras el Padre Santos estuviera cerca, Marcos y Leticia no se atrevían a acercarse. Una tarde estaban sentados en la cocina tomando té y Ricardo contaba historias de la infancia de ella y Marcos. «Siempre fue testarudo», dijo Ricardo, mirando por la ventana. «Pero justo. Cuando éramos niños, podía discutir con su padre durante horas para demostrar un punto, pero nunca se rebajaba a la mezquindad». Isabela escuchaba, apretando entre las manos una taza de té frío. «¿Qué pasó con ese tal Marcos?», preguntó en voz baja. «He estado pensando mucho en ello». Ricardo frunció el ceño. «Sabes, a veces la gente, cuando llega a cierta edad, empieza a cuestionarse su vida. Sienten que se están perdiendo algo importante. Y entonces llega alguien que promete una nueva vida, nuevas emociones. Y por el bien de estas nuevas emociones, ¿puedes traicionar todo en lo que creías?». En ese momento sonó el teléfono. El nombre de Lucas apareció en la pantalla.
Mamá, no te lo vas a creer. La voz de su hijo sonaba emocionada. Acabo de encontrarme con papá en la ciudad. Estaba solo, sin ella. ¿Y sabes qué? Estaba llorando. Isabela miró a Ricardo. ¿Qué ha pasado? No lo sé. No quiso hablar conmigo. Solo se subió a su coche y se fue. Pero nunca le había visto así. Después de hablar con su hijo, Isabela guardó silencio durante largo rato. Ricardo no la apresuró, dándole tiempo para ordenar sus pensamientos. Quizá empieza a darse cuenta de lo que ha hecho, dijo por fin. No te hagas ilusiones antes de tiempo, dijo Ricardo en voz baja. Conozco a mi hermano. Aunque tenga dudas, su orgullo no le permitirá admitir un error. Al día siguiente, en el hospital, Isabela trabajaba como una niebla. El rostro de un Marcos lloroso se presentaba ante sus ojos. Recordó cómo había llorado una vez, hacía muchos años, cuando murió su madre. Ella le había abrazado entonces, le había consolado, había estado a su lado. ¿Quién estaba a su lado ahora? Tierra a Isabela. La voz de Camila la devolvió a la realidad. Lleva 5 minutos midiendo la presión de una almohada vacía. Isabela sonrió con culpabilidad. Perdón, estaba cavilando. ¿Sobre qué? Le contó a su amiga lo de la llamada de Lucas. Camila frunció el ceño. No te permitas sentir lástima por él, dijo con firmeza. Él tomó su decisión. Después del trabajo, Isabela decidió caminar, aunque Ricardo se ofreció a llevarla. Necesitaba pensar, despejarse. El viento otoñal agitaba las hojas de los árboles y una ligera llovizna caía del cielo. Pasó por delante del café donde Marcos y ella habían celebrado su primer aniversario. Pasó por el parque donde habían paseado con el pequeño Lucas. Pasó por delante del taller de reparación de coches que habían levantado juntos, invirtiendo todo lo que tenían. Al llegar a la casa, se sorprendió al ver a Marcos sentado en el umbral, solo. Tenemos que hablar, dijo, levantándose. ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre lo que está pasando. Había algo nuevo en su voz, cansancio, tal vez incluso remordimiento. Pero Isabela recordaba demasiado bien las últimas semanas como para permitirse creerlo. ¿Dónde está tu Leticia?, preguntó. Marcos arrugó la nariz como si le doliera. Nos discutimos. ¿Y decidiste volver? ¿Así, sin más? No, no sé. Solo quiero hablar. En ese momento, el coche de Ricardo se detuvo. El hermano mayor se bajó, evaluando la situación. ¿Todo bien?, preguntó, acercándose. Marcos se enderezó, e Isabela vio que su rostro cambiaba. Desapareció la incertidumbre y volvió la rigidez familiar. Ah, hermano mayor. Había una mueca en su voz. ¿Sigues protegiéndola? Protegiendo a la familia, respondió Ricardo con calma. Lo que se supone que debes hacer. ¿Familia? Marcos rió con amargura. ¿Qué familia? ¿La que me ha estado asfixiando todos estos años? Isabela sintió que las lágrimas acudían a su garganta. ¿Dónde había desaparecido aquel momento de debilidad que Lucas había visto? ¿Dónde estaba el Marcos que había venido a hablar? Vete a casa, hermano, dijo Ricardo en voz baja. Ponte sobrio, piensa en lo que haces. No me digas lo que tengo que hacer. Pero se fue, dejando tras de sí un pesado silencio. Isabela y Ricardo permanecieron largo rato en el porche, mirándole. Está confundido, dijo por fin Ricardo, pero el orgullo no le deja admitirlo. La casa estaba silenciosa y oscura. Isabela encendió mecánicamente la luz, puso la tetera. Todas estas acciones sencillas y habituales la ayudaban a no pensar en lo que acababa de ocurrir. «¿Sabes?», dijo Ricardo, observándola mientras acomodaba las tazas, «no te dejaré, pase lo que pase». En ese momento, Isabela se dio cuenta de que no estaba sola. Tiene un hijo que la quiere pase lo que pase. Tiene a Ricardo, que se ha convertido en un verdadero hermano para ella. Está Camila, dispuesta a apoyarla en todo momento.
Tal vez sea una verdadera familia. Después de aquel encuentro en la casa, todo cambió. Marcos se descarriló. Cada día traía nuevos problemas. Intentaba bloquear la tarjeta de crédito de Isabela, amenazaba a sus compañeros de trabajo, difundía sucios rumores. Leticia volvió a estar a su lado, aún más agresiva que antes. Al parecer, la breve disputa no había hecho más que aumentar su influencia sobre Marcos. Aquella mañana, Isabela se preparaba para ir a trabajar cuando sonó el timbre. Un mensajero estaba en la puerta con un ramo de rosas marchitas. «Del señor Santos», dijo, tendiéndole las flores. Adjunta al ramo había una nota: «Tan muerto como nuestro matrimonio». Isabela se quedó mirando los pétalos marrones, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. ¿A dónde había llegado? Ricardo, al ver el ramo, palideció de ira. «Esto se está pasando de la raya», siseó. «Hay que hacer algo». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Isabela cansada. Es como si estuviera poseído. En el hospital la esperaba otro golpe. El doctor Méndez la llamó a su despacho. «Señora Santos», empezó, golpeando nerviosamente el escritorio con su bolígrafo. «Se ha presentado una queja contra usted. Supuestamente ha sido maleducada con sus pacientes». «¿Qué? Pero eso no es verdad». «Lo sé, y todo el mundo lo sabe, pero es una queja oficial y tengo que investigar». Isabela se dio cuenta enseguida de quién era. De Leticia. Solo a ella se le podía ocurrir algo tan despreciable. Camila, al enterarse de lo sucedido, montó en cólera. «¿Cómo se atreven?». Estaba indignada. «Eres la mejor enfermera del pabellón. No has tenido una sola queja en 20 años de trabajo». Por la noche, Lucas llamó. «Mamá, he visto a papá». La voz de su hijo sonaba preocupada. «Está un poco raro, diciendo algo de que nunca le has entendido, que solo le has utilizado todos estos años». «No es él quien habla», replicó Isabela en voz baja. «Es ella». El fin de semana, Ricardo insistió en una cena familiar. Llegó Lucas, llegó Camila. Se sentaron en la cocina tratando de olvidar por un rato lo que estaba pasando. Entonces un coche familiar entró en el patio. Marcos y Leticia. «¡Qué linda foto!», llegó la voz de Leticia cuando entraron a la casa por la puerta sin llave. «¿Una cena familiar? ¿Y no me han invitado?». Marcos estaba a su lado, con los ojos brillando febrilmente. «Hermano», sonrió, mirando a Ricardo. «¿Sigues jugando a los defensas?». «Vete», dijo Ricardo con firmeza. «Aquí no eres bienvenido». «¿No invitado?». Marcos levantó la voz. «Esta es mi casa, mía». «Papá», Lucas dio un paso adelante. «¿Qué te ha pasado? Tú no eres así». «¿No eres así?». Marcos rió con amargura. «¿Qué soy así, el que todo el mundo ha estado jodiendo? ¿El que ha sido utilizado?». Leticia le puso la mano en el hombro como un domador calmando a un animal salvaje. «Marky, cariño», le ronroneó. «No te pongas nervioso. Solo hemos venido a recoger unos papeles». «Nada de papeles». Ricardo se interpuso entre ellos e Isabela. «Todo se arreglará en los juzgados». «¿Tribunales?». Marcos se adelantó, con el rostro contorsionado por la rabia. «¿Me estás amenazando con un juicio en mi propia casa?». Camila sacó discretamente su teléfono y comenzó a filmar. Leticia se dio cuenta y sonrió. «Oh, ¿reuniendo pruebas? Qué amable de tu parte. Pero ¿quién te va a creer? Marky tiene una reputación tan intachable». «Fuera», dijo Isabela en voz baja. «Vete de una vez». «¿O qué?». Leticia dio un paso hacia ella. «¿Qué vas a hacer, querida? Llamarás a la policía. Les vas a contar cómo entró tu marido en tu casa». Ricardo se interpuso entre ellos. «Ya basta». Su voz sonó como el acero. «Marcos, si no te vas ahora, olvidaré que eres mi hermano». Algo en su tono hizo que Marcos retrocediera. Agarró a Leticia del brazo y la arrastró hacia la salida. «Esto no ha terminado», le espetó por encima del hombro.
Os arrepentiréis todos. Cuando salieron, se hizo un pesado silencio en la casa. Lucas abrazaba a su madre llorosa. Ricardo miraba sombríamente por la ventana. Camila revisaba el vídeo grabado. Ahora tenemos pruebas de su comportamiento, dijo. Ayudará en el juicio. No lo reconozco, susurró Isabela. ¿Cómo puede cambiar tanto un hombre? Es cosa de ella, dijo Ricardo sombríamente. Ella le manipula, juega con sus debilidades. ¿Pero por qué se lo permite? La voz de Lucas temblaba de emoción contenida. Nadie podía responder a esa pregunta. Estuvieron sentados en la cocina hasta bien entrada la noche, intentando comprender cómo su familia podía haberse desmoronado tan rápida y terriblemente. Cuando todos se fueron, Isabela permaneció largo rato junto a la ventana, mirando la calle vacía. En algún lugar estaba el hombre al que había amado durante toda su vida adulta. Un hombre que ahora era un extraño, un enemigo. ¿Cómo era posible? ¿Y qué les esperaba a todos? La noche era inusualmente fría para esta época del año. Isabela volvía andando del trabajo. Después de los últimos acontecimientos, se había convertido en una especie de terapia para ella. Las pisadas en las calles desiertas, el susurro de las hojas caídas bajo sus pies, la brisa fresca en la cara. Todo ello le ayudaba a poner en orden sus pensamientos. Ricardo se ofreció a reunirse con ella, pero ella se negó. Ya había hecho demasiado por ella. Era hora de que aprendiera a arreglársela sola. Las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera. Isabela caminaba despacio, mirando los escaparates de las tiendas que cerraban. Vio su reflejo en uno de ellos y no se reconoció de inmediato. El rostro demacrado, los ojos apagados, los hombros caídos. ¿Cuándo había cambiado tanto? El ruido de un coche que se acercaba la hizo volverse. El corazón le latía con fuerza. Había reconocido el coche de Marcos. El coche se detuvo junto a ella y la puerta se abrió de golpe. «Tenemos que hablar». Marcos salió del coche, solo, sin Leticia. «No tenemos nada más que hablar». «Oh, no, sí que hay». Su voz sonaba extraña, casi histérica. «Como de cómo estás poniendo a todo el mundo en mi contra, a mi hijo, a mi hermano, incluso a mis clientes». «¿Qué? No finjas», casi gritó. «Sé que vas por la ciudad diciendo a todo el mundo lo canalla que soy, difamando mi nombre». Isabela miró a su alrededor. La calle estaba desierta, solo las ventanas de las casas ardían a lo lejos. «Estás borracho», dijo en voz baja. «Sí, estoy borracho», dio un paso hacia ella. «Porque ya no soporto tus mentiras, tus manipulaciones». ¿Mis manipulaciones? Isabela sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Y las tuyas? ¿Y el hecho de que intentes quitármelo todo? ¿Mi casa, mi dinero, mi trabajo? Es mi casa, mi dinero. ¿Y los 23 años de mi vida también son tuyos? La agarró por los hombros y sus dedos se clavaron dolorosamente en su piel. Nunca me quisiste, siseó. Solo me utilizaste. Todos estos años, suéltame. ¿Crees que no veo cómo te haces la víctima? ¿Cómo todo el mundo siente lástima por ti? Su cara estaba tan cerca que ella podía oler el alcohol. Había algo extraño, desconocido salpicado en sus ojos. Una mezcla de dolor, rabia y algo más, casi una locura. «Marcos, me haces daño». «¿Hacerme daño?», se rió. ¿No te dolía cuando me estrangulabas todos estos años, cuando controlabas todos mis movimientos? No eres tú quien habla, es ella, sus palabras. No te atrevas, la sacudió. No te atrevas a hablar de ella. Leticia es la única que ve mi verdadero yo. De repente, la brillante luz de unos faros atravesó la oscuridad. Una voz familiar retumbó en el silencio de la noche. «Suéltala, Ricardo». Saltó del coche y corrió hacia ellos. Lucas salió corriendo a continuación. Debían de viajar juntos.
Marcos lanzó a Isabela con tanta fuerza que apenas se mantuvo en pie. «Ah, aparecen las animadoras», siseó. «¿Qué hacéis?» Ricardo se interpuso entre su hermano e Isabela. «¿Has perdido la cabeza?» «Papá, para», le tembló la voz a Lucas. «Mírate. No te atrevas a enseñarme». Marcos se abalanzó hacia su hijo, pero Ricardo le interceptó. «Basta», le sujetó con fuerza el hermano mayor. «Estás borracho. Vete a casa». «Suéltame». Marcos intentó soltarse. «Soltadme. Están todos contra mí. Todos». «Nadie está contra ti», dijo Ricardo con calma. «Somos tu familia, te queremos, pero lo que estás haciendo es una locura». Por un segundo, algo brilló en los ojos de Marcos. ¿Reconocimiento? ¿Remordimiento? Pero desapareció de inmediato. ¿Amor? Rió amargamente. «No, solo quieres controlarme. Todo de ti». Se soltó del agarre de su hermano, tambaleándose hacia el coche. «Esto no ha terminado», le espetó antes de ponerse al volante. «Os lo volveré a demostrar». El coche arrancó, dejando tras de sí un olor a goma quemada. Isabela se puso en pie, con todo el cuerpo temblando. Lucas la abrazó, y solo entonces se permitió llorar. «¿Cómo lo has sabido?», preguntó entre lágrimas. «Camila lo vio venir a buscarte», respondió Ricardo. «Nos llamó». La llevaron a casa. Estuvo callada todo el camino, mirando por la ventanilla las luces de la ciudad que pasaban. En casa, Ricardo preparó té y le añadió coñac. Aún le temblaban las manos al sostener la taza. «Tenemos que escribir una declaración», dijo Ricardo. «Lo que ha hecho hoy...» «No», Isabela sacudió la cabeza. «No lo hagas. No es el mismo». «Con más razón. Mamá, podría haberte hecho daño». Lucas estaba pálido de rabia y miedo. «Mañana hablaré con un abogado», dijo Ricardo con firmeza. «Esto tiene que acabar». Cuando se marcharon, Isabela permaneció largo rato bajo la ducha caliente, tratando de borrar el contacto de las manos furiosas del desconocido. Luego se sentó en la cocina, contemplando la oscuridad desde la ventana. En algún lugar estaba Marcos, borracho, enfadado, perdido. ¿Dónde estaba la mujer que le había hecho esto? ¿Por qué dejaba que se destruyera? Esa noche soñó con su primer día en esta casa. Cómo se habían alegrado de cada pequeña cosa, cómo habían hecho planes, cómo habían soñado con el futuro. Cuando se despertó, permaneció a oscuras durante largo rato, escuchando el comienzo del nuevo día tras la ventana. Un día que traería nuevas pruebas, nuevo dolor, nuevas batallas, pero ahora lo sabía. No estaba sola en esta guerra. El juzgado parecía una fortaleza inexpugnable. Isabela estaba de pie en los anchos escalones, mirando hacia las enormes columnas, y sintió que le temblaban las rodillas. Ricardo y Lucas estaban cerca, pero ni siquiera su presencia podía quitarle el miedo. En la entrada les esperaba un abogado, un hombre joven pero seguro de sí mismo que Ricardo había contratado. «Estaremos bien», dijo, abriendo la pesada puerta frente a ellos. «Estamos en una posición fuerte». El pasillo del juzgado era frío y zumbón. Los pasos resonaban, las voces sonaban amortiguadas. Isabela se fijó en caras conocidas. Varias enfermeras del hospital habían venido a apoyarla. Camila estaba sentada en primera fila, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Marcos había aparecido en el último momento. Leticia estaba allí, como siempre, con un traje elegante, perfectamente peinada. Pasaron de largo sin mirar en su dirección. «Pido a todos que se pongan en pie. Se abre la sesión». Comenzó el acto. Isabela escuchó a los abogados exponer las posiciones de las partes, la lectura de los documentos, el interrogatorio de los testigos. Todo parecía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. «Señoría», decía el abogado de Marcos, «mi cliente desarrollaba él solo un negocio, invertía en bienes inmuebles.
Su cónyuge no tenía ninguna participación en el negocio. Eso es mentira. Isabela no pudo soportarlo más. Yo trabajaba a su lado, cada centavo lo destinaba al desarrollo del taller. El juez la miró con severidad. Señora Santos, por favor, mantenga el orden. Su abogada presentó documentos, extractos bancarios, contratos, testimonios. Camila contó cómo Isabela había hecho horas extras durante años para ayudar a su marido. Antiguos clientes del taller recordaron cómo llevaba la contabilidad en los primeros años, cuando no podían permitirse contratar a un contable. Marcos estaba sentado, inmóvil, con la mirada fija en un punto. Solo sus pómulos mostraban papada cuando otro testigo habló de su vida pasada. Leticia no paraba de susurrarle algo al oído, con la mano apoyada en su rodilla en un gesto posesivo. Cuando le llegó el turno de declarar, habló con voz dulce y persuasiva. Marcos me contó lo duro que había sido para él todos estos años. Cómo no se le comprendía, no se le apreciaba. Isabela miró a aquella mujer y no podía creer que toda su vida se estuviera desmoronando por su culpa. Tan guapa, tan segura de sí misma y tan desalmada. Durante un descanso, Ricardo la llevó a la cafetería y le hizo tomar café. «Aguanta», le dijo. «No queda mucho». Lucas se paseaba nervioso de una esquina a otra. «¿Cómo puede?», repitió. «¿Cómo puede un padre mentir así?». Cuando se reanudó la vista, le tocó declarar a Isabela. Subió al estrado sintiendo decenas de miradas clavadas en ella. «Cuente al tribunal su contribución al negocio familiar», le pidió el abogado. Y lo contó. Sobre los primeros años, cuando ella y Marcos trabajaban 16 horas al día, de cómo compaginaba el trabajo en el hospital con la ayuda a su marido, sobre cada pieza que compraba, cada cliente, cada noche en vela. Le quería, le temblaba la voz. Construimos nuestra vida juntos. Todo lo que tenemos es el resultado de nuestro trabajo compartido. Miró a Marcos. Él desvió la mirada, pero ella pudo ver cómo su rostro temblaba al mismo tiempo. Leticia se inclinó inmediatamente hacia él, susurrándole algo. Isabela vio sus hombros tensos, sus puños apretados. Entonces Ricardo habló con calma y seguridad, contando cómo había ayudado a su hermano y a su cuñada al principio de su viaje, cómo había visto su trabajo juntos, su amor. «Mi hermano ha cambiado», dijo al final, «pero espero que en el fondo siga siendo el hombre que conocí, un hombre de honor». Marcos se levantó de un salto. «No me sermonees, siempre te has creído mejor que yo». «Señor Santos», el juez golpeó su mazo, «una travesura más como esa y será expulsado de la sala». El día se hizo interminable. Isabela sentía que las fuerzas la abandonaban. Lo único que quería era irse a casa, meterse bajo las sábanas y olvidar aquella pesadilla. Finalmente, el juez suspendió la sesión hasta el día siguiente. La gente se estiró hacia las salidas. El pasillo del juzgado estaba abarrotado. Isabela estaba junto a la ventana, intentando recuperar el aliento tras la dura sesión. Cerca de ella estaba Ricardo, dispuesto a defender como siempre. De repente, Marcos y Leticia aparecieron por la esquina. «Ah, ahí estáis». La voz de Marcos sonaba ronca, indispuesta. «¿Todavía maquinando?» «Marcos, cálmate», se adelantó Ricardo. «Este no es lugar para escándalos». «¿No es lugar?» Marcos soltó una carcajada enloquecida. «¿Dónde está el lugar? ¿Dónde está el lugar para la verdad sobre cómo ella?» Señaló con un dedo en dirección a Isabela. «¿Me manipuló durante años?» Leticia se quedó un poco detrás de él, observándole con una leve sonrisa. «Aquí la única manipulada es tu nueva amiga», dijo Isabela en voz baja. Marcos se precipitó hacia adelante, pero Ricardo consiguió interceptarle. «No te atrevas», gruñó Marcos. «No te atrevas a hablar de ella. Solo estás celosa porque es joven y guapa, y tú...» «Cállate». La voz de Ricardo retumbó por todo el pasillo.
¿Acaso te oyes a ti mismo? ¿De qué estás hablando? Leticia se acercó y puso una mano en el hombro de Marcos. Cariño, no malgastes tu energía con ellos. No merecen tus nervios. Tú, Ricardo se volvió hacia ella. ¿Estás contento contigo mismo? Destruyendo a tu familia, convirtiendo a tu hermano en un monstruo. Yo no arruiné a nadie, sonrió ella. Solo ayudé a Marky a ver la verdad sobre cómo le han utilizado todos estos años. Marcos se echó hacia adelante de nuevo, con la cara contorsionada por la rabia. Estáis todos contra mí, todos vosotros, pero os voy a demostrar, os destruiré a todos. En ese momento, un alguacil apareció por la esquina. ¿Qué está pasando aquí? Leticia cambió instantáneamente de expresión. Nada, señor. Solo una conversación familiar. Tiró a Marcos de la manga. Vamos, cariño. Tenemos que prepararnos para la reunión de mañana. Marcos se dejó llevar, pero se volvió a la salida. Esto no ha terminado. Mañana os arrepentiréis todos. Mientras se marchaban, Isabela se apoyó en la pared, sintiendo que le temblaban las rodillas. No le reconozco, susurró. ¿Dónde se ha metido el Marcos que yo conocía? Ricardo le pasó el brazo por los hombros. Sigue ahí, en algún lugar profundo, y quizá mañana recuerde quién es realmente. Permanecieron de pie en el pasillo vacío del juzgado, escuchando los silenciosos pasos de la pareja que se marchaba. Mañana se iba a decidir todo. Mañana se iba a hacer justicia. En casa, Isabela permaneció largo rato bajo la ducha, como si quisiera quitarse de encima la dureza del día. Luego se sentó en la cocina, mirando la oscuridad desde la ventana. Ricardo la había llamado varias veces para ver cómo estaba. Lucas insistió en quedarse esta noche. Todo va a salir bien, mamá, le dijo, abrazándola antes de acostarse. La verdad siempre triunfa. Ojalá pudiera creerlo, pero después de hoy ya no estaba segura de nada. El último día del juicio estaba nublado. Pesadas nubes se cernían sobre la ciudad, como presagiando una tormenta. Isabela se despertó antes del amanecer, aunque, para ser sincera, no había dormido mucho aquella noche, dando vueltas en la cama hasta altas horas de la madrugada. Lucas había insistido en preparar el desayuno. Podía oírlo sacudir los platos en la cocina, y los sonidos sencillos y hogareños la reconfortaron un poco. Olía a café recién hecho y a tostadas. «Tienes que comer», le dijo su hijo, poniéndole un plato delante. Ella miró la comida y se dio cuenta de que no podía tragar ni un bocado. Tenía retortijones en el estómago. Ricardo llegó pronto, impecablemente vestido y organizado como siempre. Solo las arrugas de sus ojos delataban su cansancio y ansiedad. «Todo se decidirá hoy», dijo mirando a su cuñada. «¿Estás preparada? ¿Estaba preparada? ¿Cómo podía estar preparada para que toda su vida cambiara en un solo día?» El juzgado estaba inusualmente lleno. Parecía que todo el pueblo había acudido a ver el final de este drama. Isabela vio caras conocidas, vecinos, colegas, incluso pacientes del hospital. Marcos y Leticia fueron los últimos en llegar. Ella con un caro traje marfil, él pálido y demacrado. Isabela le llamó la atención, pero enseguida apartó la mirada. El juez entró en la sala y todos se pusieron en pie. La sesión final había comenzado. Los abogados pronuncian sus discursos de clausura. Isabela escuchó cómo unos desconocidos diseccionaban su vida, reconstruyendo 23 años de matrimonio, valorando en dinero cada día vivido. «Señoría», decía su abogado, «este es un caso clásico de intento de privar a un cónyuge de su legítima participación en los bienes. Todos los documentos avalan el carácter mancomunado de la adquisición de bienes». El abogado de Marcos objetó, agitando unos papeles. «Mi cliente es el único propietario del negocio. Todas las decisiones las tomó él solo». Leticia se sentó con la mano en la rodilla de Marcos, como afirmando su propiedad. Su rostro expresaba la certeza de la victoria.
De repente, algo cambió. Marcos se levantó bruscamente, soltando la mano de Leticia. «Quiero decir», dijo con voz ronca. El juez asintió. «Por favor, señor Santos». Leticia intentó tirarle de la manga, pero él se la quitó de encima. «Todo lo que ha dicho el abogado de mi mujer es cierto», se esforzó por decir las palabras. «Todo lo construimos juntos. Cada centavo, cada piedra de esta casa es nuestra». Un susurro recorrió el salón. Leticia se puso pálida. «Marky, ¿qué estás haciendo?», siseó. Pero fue como si él no la hubiera oído. «Me he perdido», continuó. Dejé que las palabras de otras personas envenenaran mi mente. Lastimé a los que amaba». Su voz se entrecortó. Leticia se levantó de un salto. «Está loco. Es agotamiento nervioso». «Señora, siéntese», dijo el juez con severidad. «Continúe, señor Santos». «Retiro todas mis pretensiones», habló ahora Marcos con firmeza. «Que todo sea conforme a la ley, a medias, como debe ser». Leticia salió corriendo del salón, dando un sonoro portazo. Marcos ni siquiera se volvió. El juez pidió un receso para preparar la sentencia. Isabela se quedó estupefacta ante lo ocurrido. Ricardo le apretó la mano con fuerza. Una hora más tarde, el juez volvió con la sentencia. Los bienes debían dividirse a partes iguales. La casa se vende y el dinero se reparte. El taller seguiría siendo propiedad común. Cuando todos empezaron a marcharse, Marcos intentó acercarse a Isabela, pero Ricardo y Lucas se interpusieron. «Ahora no», dijo en voz baja el hermano mayor. «Dale tiempo». Marcos asintió y caminó lentamente hacia la salida. En la puerta se volvió e Isabela vio algo en sus ojos que no había visto en mucho tiempo: remordimiento y dolor. Aquella tarde estaba sentada en la cocina de su casa, la casa que pronto dejaría de ser suya. Llovía al otro lado de la ventana. Las gotas tocaban una melodía familiar en los aleros. Camila sacó una botella de vino. «Por la justicia», dijo, sirviéndola en copas. Ricardo y Lucas se sentaron uno al lado del otro. Su presencia calentaba mejor que el vino. «¿Y ahora qué?», preguntó el hijo. «¿Ahora?». Isabela miró por la ventana, más allá de la cual el largo día se iba apagando. «Ahora seguiremos adelante con nuestras vidas». Ella no sabía qué le depararía el mañana. No sabía si alguna vez sería capaz de perdonar a Marcos. No sabía cómo sería su vida. Pero sabía una cosa: se mantuvo firme. No se doblegó. No dejó que le arrebataran su dignidad. Y eso significaba que podía hacer frente a lo que le esperaba. Fuera de la ventana, la lluvia amainaba lentamente. En algún lugar de la ciudad, las luces del atardecer se encendían. La vida continuaba, y eso era lo único que importaba. Había pasado una semana desde el juicio. La vida tomaba poco a poco un nuevo rumbo. Isabela se estaba haciendo a la idea de que pronto tendría que vender la casa, buscar un nuevo lugar para vivir, empezar de nuevo. Lucas se quedaba a menudo con ella, ayudándola a ordenar sus cosas, apoyándola en los momentos de debilidad. Aquella tarde estaban sentados en la cocina, discutiendo opciones para un nuevo piso. Lloviznaba por la ventana, la casa estaba tranquila y acogedora. De repente sonó el timbre. Marcos estaba en la puerta, sin Leticia, con la vieja chaqueta que llevaba cuando eran felices. Tenía la cara desencajada y ojeras. «¿Puedo pasar?», preguntó en voz baja. «Tengo algo importante que decir». Isabela miró a su hijo y dio un paso atrás en silencio, dejando entrar a su ex marido en la casa. Marcos se dirigió a la cocina, el lugar donde durante tantos años comenzó su día a día, donde compartían alegrías y penas, donde hacían planes para el futuro. «He venido a pedirte perdón», le temblaba la voz. «Sé que no lo merezco. Sé que le he causado tanto dolor». Se hundió en una silla cubriéndose la cara con las manos. Le temblaban los hombros. «No sé qué me ha pasado», continuó entre lágrimas.
¿Cómo pude quedarme tan ciego? ¿Cómo pude creer que 23 años eran una mentira? Lucas miró a su padre con una mezcla de lástima y amargura. Isabela puso mecánicamente la tetera, una vieja costumbre desarrollada a lo largo de los años. Pasara lo que pasara, primero había que preparar el té. «Se ha ido», dijo Marcos en voz baja. «Leticia, en cuanto renuncié a mi demanda en el juzgado, ni siquiera se llevó sus cosas, simplemente desapareció». Nadie se sorprendió. Todos se dieron cuenta de que eso era lo que tenía que pasar. Se sentaron alrededor de la mesa como lo había hecho una familia que ya no existía. Bebieron té en viejas tazas que pronto tendrían que guardar en cajas. Hablaron en voz baja, con cuidado, como si temieran ahuyentar este momento de frágil reconciliación. Marcos contó cómo Leticia había ido cambiando poco a poco su forma de ver las cosas, cómo había jugado hábilmente con sus inseguridades, cómo había convertido pequeñas ofensas en heridas profundas. Habló de lo avergonzado que estaba ahora por su debilidad, por permitir que se destruyera lo que había pasado años construyendo. «No pido que las cosas vuelvan a ser como antes», dijo. «Sé que es imposible. Solo quiero que sepan que me doy cuenta de lo que he hecho, y me arrepentiré el resto de mi vida». Isabela miró al hombre que una vez había amado más que a la vida, y vio en él ecos del Marcos que había conocido antes. Pero ahora había entre ellos un abismo insalvable. Cuando terminó el té, Marcos se levantó. Se quedó en la puerta de la cocina, mirando la habitación como si intentara memorizar cada detalle. «Gracias», dijo, «por el té, por escuchar, por todos estos años». Abrazó a su hijo, saludó a Isabela con la cabeza y salió. El sonido de la puerta de entrada al cerrarse sonó como un punto al final de una larga historia. Isabela y Lucas permanecieron sentados en silencio durante largo rato. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana, pero ahora no parecía tan desesperada como antes. «¿Estás bien?», preguntó por fin su hijo. «Sabes», sonrió débilmente, «creo que me siento mejor». Es como si una puerta que ha estado crujiendo al viento durante mucho tiempo se hubiera cerrado. Se sentaron en la cocina durante otro largo rato, hablando del futuro, haciendo planes. La vida continuaba, pero ahora había algo nuevo en ella: aceptación, comprensión, voluntad de seguir adelante. El pasado quedaba atrás, con todas sus alegrías y penas. Había un nuevo capítulo por delante, una página en blanco que aún estaba por llenar. Y en aquel momento, sentada en la vieja cocina con su hijo, Isabela sintió verdadera paz por primera vez en mucho tiempo.